Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Soy Crypto Bernie y le doy la bienvenida acá al Duro de Manuel. Vamos a ver cómo nos va hoy, porque estoy en un lugar que no es el tradicional donde yo grabo. Tenía todo medio organizado, pero bueno, ya así es como estamos. Emanuel Kibu, ¿cómo estás? Bienvenido al canal de Crypto Bernie. Es un placer tenerte acá. Me han dicho que eres un duro y quiero aprender un poco de trading contigo a ver cómo nos va. Hola, hola Bernardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, hola a todos los que estén por ahí ya conectándose. Mucho gusto con todo y no, nada, bueno, sí, por ahí dicen, ¿no? Que uno es un duro en estas cosas, pero bueno, sí, el tiempo le va dando a uno experiencia y uno va haciendo ensayo y error y va probando cosas y bueno, la idea es que aprendamos, ¿no? Todo y que pueda yo compartir sobre todo mis experiencias, ¿no? Yo no soy asesor financiero ni soy profesor formalmente como del trading, pero pues bueno, el punto es que se hagan las cosas de la mejor manera y que yo los pueda ayudar desde mi conciencia y desde mi experiencia a ver esas experiencias, esas opiniones que podamos tener. A ver, volviste, listo. Y no, está tratando de poner la cámara bien. De pronto el sonido no va a ser el mejor hoy, pero estoy fuera de Bogotá y bueno. Oye, pero ven, cuéntanos cómo empezaste en el trading. Eh, para saber un poquito más de ti. De la empresa, cuéntanos también un poquito de ellos. Bueno, básicamente, mira, yo como profesional, realmente mi formación es de ingeniero en sistemas. Toda mi vida he estado dedicado a la tecnología, a entender la tecnología informática, a programar, a crear soluciones. He trabajado en multinacionales, he trabajado como emprendedor, pues actualmente creo que algunos ya me ubican por Spiral Labs, que soy co-founder de Spiral Labs y actualmente el director de tecnología de la compañía. Sin embargo, mi experiencia en trading se remonta exactamente hace unos 7 años, sí, por ahí en 2017. Ya yo había migrado, estaba viviendo en Ecuador y empecé a conocer lo que era Forex. Básicamente yo empecé por Forex, muy tradicional, o sea, me fui entendiendo con personas que estaban como en el tema de, mira, esto es para ganar plata rápida y tal, no sé qué más. Creo que no entré realmente por donde hubiese querido entrar, pero pues el punto es que me gustó, me llamó la atención. Obviamente vi la oportunidad y vi que había mucho que aprender ahí. Y como era algo de software, era algo muy técnico, pues siempre me fui por el tema de que me gustó mucho lo de analizar los gráficos, pues uno como ingeniero siempre está analizando modelos matemáticos, modelos físicos, y era como, oye, ¿por qué no adapto lo que yo sé de matemáticas, de aritmética, de estadística, a esto que me puede dar dinero, ¿no? Supuestamente, cada uno se hace una idea según lo que cree que sabe en función del trading. Y pues cuando entras en el trading te das cuenta que al final, pues la gran mayoría de las cosas tiene que ver más con la psicología que con el conocimiento. Pero ya vamos para allá. Entonces, yo entré por Forex de una manera muy, digamos así, muy directa, como te digo, me enteré, vi, entendí qué era y empecé, como a muchos nos ha pasado, empecé de una vez como a operar, ¿no? Entendiendo algunos conceptos, algunos cursos, cosas que conseguía gratis en internet y empecé a operar. Para hacer el cuento corto, pues que me cuentas, que me dinero, también gané, también uno va viendo ahí que la cosa no es como te la pintan en las redes sociales. Y eso que hace 7 años no era Egipto, ¿no? Como hoy en día que, como dicen, Latinoamérica tiene más pirámides que Egipto. En ese entonces era un poco más difícil conseguir contenido sobre todo académico, de cómo ser un trader rentable. Y nada, me tocó pausar un momento, me tocó como entender realmente que no podía seguir quemando dinero allí y decir, no, verdaderamente tengo que elegir una estrategia, un camino, dejar de probar indicadores, dejar de probar estrategias mágicas, dejar de llevarme por esa corriente de dinero rápido en el que el día a día del trading te hace caer, ¿no? Entonces empiezas a utilizar dinero que no debes utilizar para hacer trading, por ejemplo, y es algo que de antemano es un consejo, ¿no? Que hay que evitar. Lo básico, entonces, como, como les decía, yo como ingeniero en sistemas me enteré de que había este tema de los bots, ¿no? Y aquí vamos ya del Forex, yo probé Forex, commodities, share stocks, productos derivados, productos por diferencia, pero todos apalancados bajo un mismo sistema. Distintos brokers, unos mejores que otros, digamos que nunca entré directamente en una estafa como tal,
en el mundo de Forex. La estafa era yo mismo creer que podía meter $1,000 y convertirlos en 2,000 en 5 días. Te Pero autoestafaste. sí, me autoestafé, pero conseguí el tema de los bots y empecé a crear unos bots cerca de ya de 2019. Me tardé como unos 6 meses haciéndolos, probándolos. Conseguí un capital con un amigo también creyente, emprendedor, y cerca de finales del 2019, principios del 2020, los bots iban muy bien, pero iba muy bien que yo dije, ya, o sea, esto es, el trading no es estar yo ahí sentado en unas gráficas, ya no más, estos bots van a operar por mí y yo dije, mejor dicho, estoy listo, o sea, estos bots hacen lo que yo no pude hacer en estos casi 3 años. Y realmente iba muy bien hasta que, adivina, viene el tema de la pandemia y los bots eran rentables, obviamente supervisados, no era una locura que estaban ahí 24 horas, era algo supervisado, yo los tenía en un servidor dedicado, los apagaba, los prendía, los bots hacían 90, $200 diarios con un capital de 3,000, $5,000, era un negocio muy rentable. eh, Llegó la pandemia y todo se fue un poco por el abismo. Pero ¿por qué fue eso? ¿Por qué fue eso? ¿Por la volatilidad? Por la volatilidad, en pocas semanas el bot no sabía controlar las operaciones por el exceso de volatilidad, incluso trabajando con pares principales, porque yo solo lo tenía con pares conocidos, con libra dólar, euro dólar, libra yen, y con oro dólar. Solamente esos tres o cuatro, eran 4 bots y cada uno tenía una estrategia para ese par. Y literalmente esos bots lograron quemar casi todo el capital hasta que ya uno resignado dice, no, yo prefiero salvar, porque había retirado ganancias, que era lo importante, el capital, digamos, no se perdió del todo. Y bueno, eso fue como un bajón anímico muy fuerte. Ahí hubo unos temas como ya de decir como que no, yo creo que todos los traders pasamos en algún momento por ese punto en el que no, esto no es para mí, esto es una estafa, yo me metí en esto, por aquel fulanito perdió la casa, este perdió el carro, pero es que fueron muchas cosas juntos, ¿no? La pandemia, para los que estábamos siendo traders, ya yo en ese momento ya era otra vez independiente, vivía en Ecuador y trabajaba con muchos clientes que quebraron, literalmente sus empresas se pausaron o se quebraron. Entonces llegaron muchas cosas a la vez y el trader quedó ahí como en stand-by. Pero en ese mismo 2020 ya yo estaba entrando de una manera muy también, digamos, como de esa pasión de la tecnología que siempre me ha movido a conocer cosas en el tema cripto. Me había leído ya el white paper de Bitcoin, había quedado anodado. Yo tengo una maestría en data warehousing, me gusta mucho los arreglos de datos. He dedicado una gran parte de mi vida a crear soluciones de infraestructura de datos y cuando entendí cómo funcionaba blockchain y Bitcoin y las criptomonedas, dije, wow, o sea, ¿cómo así? Hay un modelo descentralizado de información, de almacenamiento de los datos, inmutable, no prescribe, no se puede hackear, porque pues entendí todo más o menos cómo funcionaba una cadena de bloques y luego entendí que había muchos negocios detrás de esto, que se parecía mucho a lo que ya hacíamos los traders con Forex y con commodities, share y stock y con mercados generados en market maker. Entonces, yo entré realmente al mundo de las criptos, más haciendo como intercambios, entendiendo el tema de las remesas, cómo USDT era un resguardo parecido al dólar. Como soy de Venezuela, pues entendí muy bien que el dólar era lo que estaba dolarizando ficticiamente a mi país y me fui empapando de eso. Tenía un negocio de remesas que funcionaba muy bien con el USDT, y emigré de nuevo a Ecuador. Emigré de nuevo de Ecuador y me fui un tiempo para Venezuela. Allá esos 4 meses, esos menos de 4 meses estuve en Venezuela, pero me dediqué esos 3, 4 meses que estaba más tranquilo a entender DeFi, a entender el trading ya desde un punto de finanzas descentralizadas con criptomonedas. Y bueno, como una lluvia en medio del desierto y también pues digamos un poco de suerte, pero aplicaba a todo lo que ya uno sabía, porque pues estas experiencias de ganancias y pérdidas, para hacerlo corto, tienen que dejarte algo más allá de simplemente la amargura o la emoción de ganar o la amargura de perder. Entonces, yo entendí muy bien que las criptos no solamente eran para hacer trading, y ya vamos a ir a eso, porque hoy en día hago trading de futuros y hago también, participo en ciertos protocolos de liquidez, pero entendí muy bien en 2021 las finanzas descentralizadas, las ICO, los NFT,
y cómo funcionaba todo este tema de que unos tokens pudieran generarte plata. Y bueno, 2021, como todos sabemos, arrancó otro bull run, llegamos a máximos históricos de Bitcoin y de otras altcoins, y mi portafolio pues se multiplicó de entre un X5 hasta un X12, algunas criptos que yo compré con dinero que quedó de las malas prácticas que pasaron en Forex. Y esto es como el cuento, porque también entiendan que uno no es solamente lo que sabe y todo lo hace bien. A mí me gusta siempre hablar del Pero mixto, ven, ¿no? espera, te pregunto, pero entonces aprovechando, Ajá. cuando en esa época, primero una pregunta que se me ocurrió, el trading, pues me empieza a dar dudas. El trading en ese momento, ¿cómo era? ¿Era bien activo o yo no estaba en el 2021, 2020 en cripto? Ok, Yo he trabajado toda la vida en trading, pero no pues más como broker que como trader. correcto. Pero nunca había estado en una pantalla de Forex y nunca había visto, pues en esa época no había visto una pantalla de trading de cripto. Hoy en día las conozco muy bien y son una machera, pero en esa época, Ujú. ¿cómo eran? ¿Eran como lo que vemos hoy en día o mucho más rezagadas, mucho más? A nivel del análisis de lo que tú podías hacer con herramienta, realmente, si hablamos de esos últimos 4 o 5 años que yo te estoy diciendo que he estado activo, que no he parado prácticamente nada en el trading, era muy parecido. Hoy en día lo que se tienen son más herramientas que te permiten ni siquiera analizar, te permiten como diversificar distintas estrategias, te permiten probar más cosas al mismo tiempo. Pero eso es bueno y malo a la vez, porque en aquel entonces, todavía, sobre todo en 2017, cuando era un poco más uno con el MetaTrader, TradingView no era tan conocido todavía, los motores de gráficos eran muy mixtos, no estaban estandarizados. Hoy en día TradingView es el estándar de la industria, está embebido en Binance, en OKX, en todos los exchanges, incluso está embebido en Dex Screener, en PooCoin, en estas herramientas que analizan ya smart contracts descentralizados. Y es una maravilla porque pues te permite ver el mundo del trading tradicional a algo que realmente es un toque que pues puede subir, puede bajar una volatilidad muy Impresionante. impresionante que no se ve realmente en las divisas, sobre todo en las divisas principales. Entonces no ha cambiado tanto. Lo que ha cambiado es la cantidad de cosas que puedes hacer con una misma herramienta. La verdad, como decía, y complemento el comentario, es bueno y malo a la vez porque hoy en día, sobre todo las personas que quieren aprender, se ven saturadas de una cantidad de herramientas y una cantidad de software que terminan es enredándolas porque es software construido como para que ya venga con la estrategia de lo que tú vas a hacer y nada más alejado de la realidad. La realidad es que uno debe aprender, si vas a tener una guía de mentores, de personas que son rentables, de que entendieron los principios del trading, la esperanza matemática, la probabilidad de que viven realmente en el mundo del trading real, donde incluso se pueden perder más trades de los que ganan, pero con estos pocos que ganan superan las pérdidas y la estrategia que tú le quieras dar que no dependa de inteligencia artificial ni de estas herramientas todas fancy que hoy te venden con grafiquitos y estrategias mágicas. No, no existe eso, o sea, no existe eso. Las herramientas funcionan igual de gráficos de velas japonesas. Para mí, de hace 10 20 años, estoy seguro que lo mismo lo pudiera Es hacer lo mismo. ahorita y serían igual de eficientes. El tema es que ahorita hay más información y pues lamentablemente más gente queriendo sacar dinero de donde realmente no está el dinero real del trading, que es de los cursos, de las estafas, de las pirámides, del networking mal ejecutado sobre estas vainas de trading que terminan siendo maliciosas, ¿no? Lamentablemente los que ganan ahí son los que sabían que iba a pasar antes. Bien, sin que esto sea nada que ver con asesoría financiera, que ya lo dejaste claro al principio y obviamente lo Sí. repetimos. Hay varios osciladores que uno encuentra o varias técnicas que uno encuentra Mm. en TradingView. ¿Cuáles son las tres que tú más miras? Mira, te soy muy sincero, yo solo miro en mis gráficos las sesiones. Hablando de Forex, hablando de trading tradicional, yo solo miro las sesiones, miro ¿cómo se llama esto? Las medias móviles. Mido unas medias móviles, sobre todo una que es la de 200 periodos, que me gusta mucho porque pues es un tema técnico, ¿no? Pero es un tema que 200 Sí, periodos es casi claro un tema del comportamiento humano. Los traders sabemos y los que están entrando en esto deben saber que los osciladores y las herramientas, ¿no? Y ya te digo que otras cosas utilizo, realmente son una interpretación del sentimiento de la mayoría de decisiones que se tomaron en el pasado.
lo único que uno puede hacer en el trading realmente a nivel técnico es utilizar el pasado para predecir lo mejor posible en el futuro, sabiendo la premisa máxima del trading, que es el mercado puede hacer lo que le dé la gana, literal. Sobre todo el mercado de oferta y demanda real. No hay cabida para esto en el mercado manipulado, como por ejemplo de binarias o de estos market makers que ellos mismos modifican el MetaTrader. De eso hay que alejarse porque eso es mejor ir al casino. Es hasta más divertido ir al casino. Pero de indicadores, mira, yo he pasado por todos los booleans que te puedes imaginar, por todo este tema de ondas de Elliott, el RSI, el estocástico, combinaciones de 40 medias. Mira, al final nada como un gráfico limpio, con buenos puntos de oferta y demanda, órdenes por espacios de bloque, imbalances, cosas que realmente responden a los grandes capitales, a lo que las grandes instituciones, incluso en cripto, hacen para mover verdaderamente el mercado. Y eso nos va a llevar luego al trading fundamental. Pero hablando del tema técnico, yo utilizo el indicador de sesiones para saber cuándo estoy en Londres, en Tokio, en New York, para no confundirme con eso, porque me interesa ver cuál fue el mínimo de una sesión, el máximo de otra, y tener esos puntos como en el corto plazo, suponiendo que somos traders que operamos el día a día, entender en el corto plazo qué puntos de oferta y demanda fueron más relevantes en el pasado, en la última sesión. Una EMA móvil de 200 periodos o incluso la de 50 periodos funciona muy bien para trades intraday. Cuando se cruzan, Cuando se cuando se cruzan, sí, cruzan, los Golden Crooks el y toda Golden esa, Cross. todo eso yo lo he vivido, pero y ojo que funciona, sobre todo, los cruces funcionan sobre todo en gráficos de alto time frame, para semanales, mensuales. Mira, una EMA de 200 periodos que cruza una de 50 en un gráfico mensual, es muy probable que el mercado se vaya a esa dirección. Pero cuando tú dimensionas eso es una cantidad loca de velas de 1 o de 2 o de 4 horas, y caemos ya en otro tema, que es el plazo en el que estamos dispuestos a operar. Mis compañeros lo saben, yo tengo trades que han durado meses, sobre todo en cripto, o sea, compras que han durado meses, que yo las he holdeado, de hecho es que yo voy aquí a 4 a 5 años y que al día de hoy me están rindiendo frutos. En Forex es distinto porque uno se apalanca y uno sabe que pues tiene que respetar el swap, que tiene que respetar el tiempo límite de las órdenes y eso, porque te puede jugar en contra los plazos. Hoy en día estoy haciéndome una nueva estrategia, estoy estudiando de nuevo Forex para este tema de las pruebas de fondeo. Realmente estoy ahorita estudiando para hacer pruebas de fondeo y utilizar y apalancarme en capital de estas empresas que te pagan por ser rentable y se quedan con un porcentaje de lo tuyo. Yo no es que lo recomiendo, ni estoy aquí haciendo la publicidad a ninguna empresa, pero lo veo muy chévere sobre todo para personas que tienen cierto capital. Es mejor invertirlo en educación y en apalancarte en el dinero de otros que están buscando buenos traders, que de repente tomar ese capital pequeño que te costó 5 meses o un año de tu vida ahorrar y tener la imprecisión de perderlo, pues eso causa también algunos retrasos en el tema psicológico. No nos va a dar tiempo de hablar de todo Ya eso, pero para, es que el no, yo trading, tú sé, lo sabes. es que es divertidísimo. Pero mira, Sí. ¿sabes qué está pasando? En Bitget hay una promoción o un evento que pueden entrar. Ahí les dejo el link, ahorita les pongo el link, lo voy a buscar, o Uh-huh. en la descripción de mis videos siempre lo pongo, porque pueden entrar, es gratis y si les va bien, se ganan la cuenta de fondeo. Pero entonces solamente es una práctica, si no, pues ensayan, aprenden Mm. y practican. Mejor dicho, no les cuesta nada abrir una cuenta, hacernos su KYC o ni siquiera tienen que hacer KYC. Si ganan el reto, tienen que hacer KYC para que para que reciban la plata. Y te, Pero inicialmente se me hace buenísimo porque es una oportunidad de aprender con el mercado real de cripto. Ahorita el reto es con memes, pero pues practicas y aprendes, y pero yo aprendes no con un sabía. mundo real, sin gastarte un peso. Oye, no sabía, no sé, pero eso es bien reciente, porque hace poco tuvimos un evento con ellos, que estuvimos acá en Bogotá con Spiral, Bitget, Sí, hicimos una alianza, creo que tú, no sé si estuviste ahí, sí, yo en estaba allá. Bruder, en Bruder, acá en la zona T en Bogotá, y no recuerdo que hayan hablado de eso, hablamos de P2P, hablamos del tema del launch pool y todo eso, pero eso está buenísimo. Básicamente lo mismo que tú estás diciendo que estamos haciendo, que están haciendo en Bitget, perdón, es algo que hacen otras empresas en el mundo de Forex también, para que tú te fondees y para que, claro, bajo unos ciertos márgenes tú puedas ese capital operarlo.
Si llegas a una pérdida, por ejemplo, de un 5% en un día, pues ya pierdes la prueba y te retiran el capital. Ellos se cuidan mucho, pero es que cuando ya tú eres un trader rentable y tú sigues una estrategia y la respetas, quemar un 5% en un día es muy difícil. Cuando uno es consciente y uno sigue la estrategia que está aplicando, puede funcionar muy bien esas pruebas de fondeo, porque estamos hablando de que te prestan de 10,000 a 2 millones de dólares. Y si tú logras hacer el 1% al mes, que es nada, es el 0, no sé, el 0,07% diario de una cuenta de 2 millones de dólares, si llegas a ese nivel, estamos hablando de 20,000 dólares que estás haciendo sin arriesgar tu capital. Esas son las cosas que, claro, cuando uno las escucha en redes sociales y Wow. en el mundo cripto, uno dice, wow, a mí me causa dificultad a veces cuando escucho la próxima criptogema y el 100x para qué tal, porque lo que están realmente haciendo las personas es meter el dinero con los que ya saben hace 6 meses que esa moneda va a salir, van a salir. Y eso pues quedará para otro Bueno, video, sí. pero en el mundo cripto simplemente es un símil. No sé Sí, si en el queramos retail hablar. no, tienes toda la razón. En el retail hay uno, el que compra ese token está dándole la salida al que lo creó. Y yo soy un 10x de Shiba Inu, ojo, yo soy un 10x de Shiba Inu. A mí Shiba Inu me Wow. ayudó muchísimo para salir. O sea, yo convertí $1,000 en casi 10,000 en plena pandemia. Nadie tiene idea de cuánto me ayudó a mí ese dinero en ese momento, porque como te digo, la pandemia, estando en un país dolarizado muy costoso, eso a mí me ayudó un montón y yo me volví creyente de las meme coins, de las doggy coins de ese entonces, ¿no? Todo era Saitama Inu, Doge y Shiba Inu. Y luego, pues, te vas entendiendo, te vas enterando de que al final, pues, en ese caso fue suerte. Y cuando ya uno se va metiendo más en esto, en el mundo DJing ya de la blockchain, que entras a comunidades más exclusivas de Telegram, a las comunidades de Twitter, estás en Space y todo, vas entendiendo que al final estos son mecánicas para que empresas creen capital de la nada. Y sí, muchas personas van a ganar, pero también muchas personas incautas pueden perder por creer simplemente en una vaina que hoy se volvió una moda, ¿no? Los NFT fueron desplazados ahorita por las meme coins. Y yo advierto mucho de esto porque te podrás imaginar, ¿no? Me escriben, me llaman, amigos, conocidos, familiares, es como que, mira, ¿y cuál es la próxima gema? ¿Cuál es la próxima Shiba Inu? ¿Dónde meto la plata? Mira, nadie tiene idea al margen que yo me mantengo. Yo hablo muy poco realmente. A mí me conocen más como desarrollador de proyectos de tecnología que como trader, pero yo hago trading prácticamente todos los días en mi vida y es parte fundamental de mis ingresos y de mis ahorros. Y bueno, no sé qué más me quieras preguntar porque yo hago No, algunas mira, cosas de esas. no, pues es que la verdad tenemos muchas charlas para hacerle, pero en esa quería enfocarme más que todo en el Ujú, trading. Pero, ¿cómo es una jornada tuya para trading? Como para que la gente que nos está viendo diga, ujú. oye, ¿cómo tengo que organizarme en el día para empezar en el trade y cómo cerrar el día? ¿O cómo arrancas tú esa decisión de inversión, de despicharle enter a la compra? Genial, mira. Bueno, yo creo que algo que hay que mencionar antes de dar un paso a paso es que los seres humanos, como todos somos una huella digital, todos somos un pequeño universo ambulante, es que hay un tema que son los hábitos, ¿no? Y cada uno tiene unos hábitos distintos. Desde la hora que se levanta y las cosas que hace en la mañana, primero que cualquier cosa, incluso primero antes de ir al baño, hasta el momento en el que se acuesta, cambia muchísimo según la persona. Pero en general, la vida del trader no es la emocionalidad y el dinero y los gráficos y todo, no es como lo venden. Lamentablemente, les digo a todos, la vida del trader es aburrida, mecánica, plausiblemente tranquila. ¿Por qué? Porque mi rutina, por ejemplo, es bastante sencilla, es tener una noche tranquila, proyectarme muy bien lo que va a pasar al día siguiente, entendiendo la información del día anterior. Si estamos en un momento de que, por ejemplo, al día siguiente hay una noticia importante, y estamos hablando de cripto, pero ya sabemos que hoy en día cripto se volvió también parte de los mercados de riesgo que son afectados por las macro decisiones económicas y políticas y por guerras y por todo esto. Entonces, entendiendo muy bien la Sí, información, yo puedo tomar ya una decisión de qué hacer, eh, tú sabes, de noticias o rumores. Pero si me preguntas netamente la rutina, es
pararse temprano. A mí me gustan los horarios de 7 a 9 para el tema de las operaciones, como para dejar listas las operaciones cuando estoy hablando de las operaciones duras y puras, ¿no? De dejar una operación que digo, bueno, hoy me parece que este trade está interesante. La gran mayoría de mis operaciones no son al contado, no son spot, son planificadas. Yo uso muchos buy limits y sell limits o sell stops. Yo casi no entro en mercado, la verdad. Solo cuando quiero holdear, cuando digo, me parece que está chévere el precio de una cripto en específico hoy, voy a sacar a largo plazo. de mi billetera spot, compro y que pase lo que tenga que pasar. O sea, voy normal. Uno compra en spot, va a largo, no, uno va a apostar de que esa moneda sube. Pero si baja, no me estreso porque tengo las cripto y las puedo meter en algún protocolo a rentar. Entonces, todo eso lo hago de 7 a 9, máximo, máximo 2 horas, pero de esas 2 horas es realmente como unos 20 o 30 minutos analizando, 20 o 30 minutos entrando en las comunidades en las que estoy, en la de Solana, en la de NEAR, en las que tienen que ver con las meme coins y todo eso, si es que estoy participando en alguna, dejar las operaciones corriendo. ¿Qué hago? Espérate un segundo. Fíjense un segundo. Lo que dice Manuel es que desde la noche anterior ha estado mirando las noticias. Ha estado atento a las noticias. Porque es que no podemos llegar en blanco al día, sino tenemos que ya estar empapados de información macroeconómica y geopolítica para tomar decisiones del día siguiente. Total. Qué pena el paréntesis. No, tranquilo. No, y sobre todo porque la diferencia de horarios, si estamos acá hablando de América, Latinoamérica, con las decisiones que suceden en China, que están adelantados en el tiempo, ¿no? En el uso horario, entonces uno tiene que mirar también mucho el mercado chino, porque el dinero chino mueve mucho las criptomonedas. Bueno, Binance es de allá, y el dinero chino mueve mucho las criptomonedas en el mundo, tanto centralizado como descentralizado. Si no, fíjense, hagan un histórico de todo lo que pasa los domingos en las tardes en el mundo cripto. Pasan movimientos muy fuertes que tienen que ver con la apertura de China, cuando aquí todavía es en la tarde del domingo, allá es la mañana del lunes, y ya yo desde ahí empiezo a tomar decisiones de lo que voy a hacer en la semana. Eso, pues, como les digo, es un tema de hábitos también. Yo hablo de 7 a 9 de la mañana ya al trabajo, pero de 5 a 7 la idea es estar tranquilo, haber meditado, haber tomado agua, tener una mente en un estado de relajación que te permita tomar decisiones conscientes, decisiones basadas en la realidad y no decisiones basadas en los deseos y en las querencias de querer hacer plata, porque todos los días se puede hacer plata con cripto, tanto a la alza como a la baja. Si hablamos de futuros, ¿no? Que te puedes también shortear, puedes también vender una cripto y ganar con la bajada de esta. Pero también se puede ir al lado contrario, es un juego de probabilidad. Entonces, ¿qué hago yo? Luego de tomadas estas decisiones y saber si estoy operando, si voy a entrar o si le voy a hacer seguimiento a una operación del día anterior, recuerden que como yo soy un operador, digamos, de riesgo moderado, yo no opero solamente cosas volátiles en el día y saco, sino que mis operaciones pueden durar en cripto, en futuro, hasta 2 semanas tranquilamente, muy controladas, ¿no? Con stop loss y todo eso. Pero lo otro que hago, ya en función de mis estrategias, es que una parte del capital lo tengo en protocolos de stablecoin que me pagan un porcentaje y me ayuda a ir multiplicando, ganándole un poquito a la inflación y a los temas de la devaluación de las monedas, sobre todo de nuestras monedas acá en Latinoamérica. Y sí, participo también en otros protocolos de staking, de liquidity, de yield farming y liquidity pools, que en rangos, que hoy en día pues la idea es operar en rangos, me van dando como un pequeño ingreso pasivo, ¿no? Con los riesgos que esto también implica. Lo que pasa es que yo lo que hago es que este tipo de operaciones las hago ya con dinero que he ganado de otras operaciones. Entonces trato de que me vaya muy bien en spot y en futuros, para que el remanente de las ganancias las pueda meter un poco más en riesgo, en meme coins, en liquidity pools, en yield farming, que son más volátiles y que están supeditados a otro tipo de riesgos distintos al de solo comprar una cripto. Te tengo dos preguntas. Primera, ¿qué apalancamiento utilizas? ¿O depende? En cripto, jamás en la vida me apalancaría más de un 1.10. Jamás. En Manuel Linares no se apalanca más de un 10x en cripto. Me parece una locura apalancarme más de 10x en cripto. Es verdad, tú puedes que veas por ahí muchos traders que hacen un 1 a 500, un 1 a 30, 1 a 50, unas cosas que yo digo, o sea, si el mercado se te mueve 1%,
por debajo, con un 1.50, ya la mitad de tu cuenta se fue. Si Sí, eso de apalancarse en 1.30 en cripto no es así. En Forex es distinto porque uno ve apalancamientos normalmente de 1.50, 1.100, 1.500, porque la probabilidad de que un par te mueva un 10% en un día es porque algo cataclísmico pasó en alguna economía. Ni siquiera el oro mueve un 10% en el día. Pero en cripto, pues todos los que estamos en cripto lo vemos. O sea, hay monedas que pueden mover un 20, un 30% de su volumen, tanto al alza o al baja, en 24 horas. Si el mercado se va en contra y tú estás un 3X, ni siquiera un 10, un 3X apalancado, y estás en una moneda que es una mincoin y se va un 30% en dirección contraria, pues ya quemaste la cuenta. Te margin call y claro. te revienta. Porque la mayoría de las personas que trabajan el trading emocional, con el trading emocional en mercados de futuro, que se dejan ver esos capturas de pantalla que ganas un 500% con solo un apalancamiento de 1 a 50, pues no se dan cuenta de que no están analizando de que tal vez si se te va en contra con un 2%, un 1.50, pues ya, 2 por 5, 2 por 50, 100, se va la cuenta. Entonces yo no me apalanco más de 1.10. Y 1.10 para Bitcoin, para Ethereum, para Solana, que yo sé que la probabilidad de que muevan 10% en un movimiento en un día es muy improbable, dependiendo del momento del mercado, ¿no? Pero para altcoins más volátiles, 1.3 o 1.5, no más de ahí. Porque es que, Ok. claro, también importa el capital que tú tienes. Yo entiendo que no es lo mismo operar con $100 un 1.3, que pues sí, no vas a tener los mismos resultados, pero si ya tú tienes un capital un poco mayor, unos 1.500, $2.000, con 1.3, ya tú ganas más que un salario mínimo, por ejemplo, tranquilamente en tu casa. O sea, es un tema de solamente tener una estrategia consciente, una estrategia adecuada y respetarla. Y si pierdes ya si yo pierdo dos trades, por ejemplo, en un día, yo simplemente me salgo, lo tomo con tranquilidad y el mañana es un día siguiente. El trading es un mundo de probabilidades infinitas. Hay dinero infinito todos los días para operarlo. Sí, Entonces, no se puede uno ni no hay sobreapalancar afán. ni sobreoperar solo por el afán. Sí, no, bueno, no hay afán. Y tengo otra pregunta que se me hizo oyendo lo de geofarming. Eso nos tienes que dar otra charla porque es súper Mm, interesante ese tema. Eh, ¿Cuál es el porcentaje que utilizas tú para trading con respecto a todo el portafolio que tienes ahí invertido en el staking, en el geofarming, en el concentrated pools, los liquidity pools? ¿Qué porcentaje utilizas del trading como de tu portafolio? Perdón. Mira, la gran mayoría de mi portafolio realmente está en spot, o sea, está en criptomonedas que yo compro, holdeo y Y las holding. tengo allí, Pero cuando yo digo holdeo, no es que las holdeo a 5 años todas. Hay compras de Solana, por ejemplo, que hice hace 3 meses y veo que ya tengo un 20-30% de la subida de este bull run que nos ayudó este año, y liquido una parte y me quedo con algunos tokens. Entonces, esa es la mayoría de mi portafolio. Me atrevo a decir que mira, un 60% de mi portafolio está dedicado a compra y venta de criptomonedas, ¿vale? sesenta por En ciento de mi spot, portafolio holdear y en en spot, mira, o sea, tengo, ganar. y nada que esté por fuera del top 10, nada que esté por fuera del top 10. Yo soy muy conservador en eso. Yo no compro, yo no holdeo meme coins, porque no tiene sentido, porque ya yo he estado muchos años en comunidades, yo sé que va a pasar al final del ejercicio con una meme coin. Ahora, que no las aproveche es otra cosa muy distinta. Los airdrops y las cosas que hago con las meme coin, obviamente me rinden tributo, pero porque las tomo en muy corto plazo. Y si veo liquidez suficiente, las cambio y me voy a mi Bitcoin, a BNB, a Solana, a stablecoins para tener ahí siempre en el caso de una caída, como ahorita que estamos en un retroceso. Entonces, ese es un 60%. El otro 40%, yo te podría decir que ese 40%, la mitad de ese 40% está en un staking de stablecoin y un staking de monedas altcoins que están en el máximo en el top 10 o top 20, perdón, máximo en el top 20. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo staking de NEAR Protocol. Me gusta NEAR, me Sí, gusta la tecnología que tiene, me gusta la comunidad que tiene atrás, los desarrollos y las colecciones NFT, todo. Entonces, tengo un staking de NEAR bastante importante y lo tengo allí rindiéndome algo así como un 9% al año, pero
lo mezclo con mi portafolio de spot. Entonces lo que voy haciendo es DCA de NIR cuando sube, como NIR estuvo por allá en los $8 y yo también tengo compras altas, lo que voy es haciendo un DCA para ir promediando e ir bajando el precio al que compré. Entonces, Bueno, esa mitad de esa plata que me sobra la uso ahí para ir también mejorando mis inversiones a largo plazo. yo sé que es DCA, pero cuéntales a los que nos oyen que no sepan qué es un Ujú. DCA. DCA por sus siglas en inglés, que es Dollar Cost Average o promedio del costo del dólar, es la estrategia que utilizamos en el trading para mejorar el precio al que compramos un activo. Entonces, si un activo está en un precio, digamos, de 10 y yo entré ahí en 10 y el activo, pues por alguna razón empezó a bajar de precio y yo tengo promediada mi compra en 10, lo prudente y lo recomendado es que nunca, bueno, nunca, eso sí ya es un consejo que eso sí lo puedo decir libremente, nunca nos podemos gastar todo el dinero en una sola inversión. Estar en trading y no diversificar correctamente nuestro dinero es muy parecido a jugar la lotería o ir al casino. La idea es ver un portafolio de opciones que a ti te permita tener distintos márgenes de probabilidades de ganancias o pérdidas equilibradas. Ya otro rato hablaremos más de cómo equilibrar un portafolio. Es algo en lo que yo me especializo mucho y hasta clases doy de eso. Entonces, si yo tengo comprado en promedio a 10 y el precio del activo empieza a bajar, la idea es que yo vaya haciendo compras programadas, digamos luego, bueno, en 7.5, en 5 y digamos que llegó hasta 4. Y en 4 hice mi última compra y ahí se empezó a devolver. Cuando ya se empieza a devolver, yo no voy a tener que esperar que el precio de mi activo vuelva a llegar a 10 para yo empezar a ver ganancias, sino que he ido promediando, por eso se llama dollar cost average o promedio del costo del dólar, esa cantidad de dinero que yo ingresé se va a ver beneficiada por la siguiente subida y no voy a tener que esperar a llegar a 10, sino que voy a ir pudiendo recuperar parte de mi capital porque dividí la compra en varias etapas a medida que el precio fue bajando. Eso es lo que yo hago con mis ganancias de staking. Entonces, la idea es buscar loops. La idea del trading también en cripto sobre todo es buscar esos loops que te permitan a ti reciclar las oportunidades. Por eso siempre lo digo, no hay que estresarse cuando el mercado está a la baja. El mercado puede estar a la baja y también hay oportunidades a la baja, solo que todo el mundo cree que se gana en cripto solo cuando las monedas suben. Y nada más lejos de la realidad. Hay muchos protocolos que están ahí pagando buenos porcentajes por tú delegar las monedas y aportar poder de cómputo o aportar poder de decisión en protocolos. Solo que hay que conocer un poco, sentarse unos meses a leer, entender y hacer que estas estrategias rindan para ti, sin buscar rendimientos extraordinarios, porque es que los rendimientos extraordinarios vienen de otras cosas, o sea, vienen de casos fortuitos. Los rendimientos extraordinarios suceden uno cada 100 o uno cada 1000 proyectos. Pero los rendimientos promedios que te pueden ayudar a ganar de la inflación, a tener un salario adicional, a multiplicar tus ahorros, a ganarle a la devaluación de una moneda, sí están disponibles para todos, no importa el poco capital o el mucho capital que se tenga. Entonces, es también meterle un grado de conciencia, ¿no?, al tema para ver en dónde realmente puedo estar multiplicando mi dinero y bajar las probabilidades de que mi portafolio pues llegue al punto donde no quiero que llegue y tenga que liquidar. No, pues claro, está súper claro el concepto. Creo que todos la tienen clara, pero fíjate que nos empiezan a preguntar que si tienes el 100% invertido en cripto o si tienes acciones, bonos y otras cosas. Actualmente me estoy dedicando a cripto, porque pues, estoy en Spiral Labs, somos empresa Web3, todo en cripto. Me gusta enfocarme en un solo mercado. Lo que dije que estoy haciendo con Forex es que estoy volviendo a estudiar en una academia de Forex, donde realmente, para serles honesto, aprendo las estrategias que se utilizan en Forex, porque es que cuando tú dominas Forex muy bien, cripto se te hace muy fácil. O sea, el analizar el sentimiento de mercado y cómo los mercados se comportan en las monedas es una manera muy amigable y muy sencilla luego de pasar ese conocimiento a cripto. Entonces, me gusta aprender estrategias en Forex y luego probarlas en cripto. Entonces, actualmente mi portafolio de inversión está netamente en cripto. No tengo bonos, ni acciones, ni nada. Me deshice de todo lo que no sea cripto. Diversifico es de manera Dentro de cripto. dentro de criptos y de esas maneras que les estoy contando. Oye, pero se me quedó una pregunta ahorita que volviste a hablar de Forex, se me quedó una pregunta en el tintero. Ujú, Tú defines las sesiones en China, en Inglaterra, que son tan fuertes, pues obviamente en ujú. Latinoamérica, que estamos acá, en Forex. Pero ¿cómo haces para marcar esos escenarios o esas sesiones de trabajo en cripto? Porque como estamos 24/7,
es muy difícil, pero como también mencionaste, cuando arranca el Ujú, día en China, que empiezan todos los ujú. operadores, vuelven a trabajar y de verdad se dedican a eso full time. Y cuando llegan, vuelven a trabajar el lunes en su mañana, el domingo en nuestra tarde. ¿Cómo defines esas sesiones? ¿Hay alguna forma de definirlas o Más que no? definirlas, esa pregunta es súper interesante, porque es que más que definirla es entender el comportamiento del dinero. Uno tiene que saber que cuando el dinero ya entra a cripto es porque pasó todos los mercados más tradicionales y más seguros, de menor riesgo, de lo que cripto puede ofrecer. Cuando ya el mercado mete plata de verdad en cripto, ya sea a través, bueno, hoy en día tenemos la bendición o maldición, dependiendo del punto de vista que lo veas, de los ETFs y del dinero institucional fuerte en cripto, pero cuando esa liquidez desborda hacia cripto es porque en Forex, en acciones, en el Standard Poor's, en el Dow Jones, en todos los índices importantes que mueven las grandes bolsas, ya ese dinero pasó por allí, ya pasó por real estate, ya pasó por todo. Entonces, si yo logro entender, por eso me gusta entender Forex y entender qué pasa con el dólar, qué pasa con el euro, qué pasa con el oro, ¿me entiendes? Con las monedas principales y a dónde se está concentrando ese dinero. Entonces, cuando tú sabes ya más o menos y has pasado, ya tienes ganas de ver gráficos, porque es que, muchachos, les voy a dar un secreto. Las cosas buenas de la vida llevan tiempo. Cuando tú tienes ya años en esto y llevas tiempo viendo los gráficos, tú dices, oye, el oro se empieza a detener y cuando el oro se empieza a ralentizar, que ya definitivamente la oferta del oro, por ejemplo, que yo lo llamo, yo lo llevo a Forex porque en el oro uno opera el producto por diferencia del oro, ¿no? Es oro dólar. Uno puede decir, bueno, listo, según las noticias y según estos patrones que estoy viendo aquí en el euro o en el dólar, en el DXY, que es el índice que mueve el dólar o el oro, ya, o sea, dejó de entrar dinero al mercado tradicional, que vamos a ver cómo se está comportando primero que nada Bitcoin. Entonces tú trasladas toda esa realidad macroeconómica primero a Bitcoin. Hay que entender algo en cripto. Bitcoin es el 55% de cripto. O sea, el coin market cap de Bitcoin se lleva más de la mitad de todo el dinero que está en cripto actualmente, si nos guiamos por la capitalización totalmente diluida del mercado. Obviamente hay una matemática ahí que engaña mucho, pero que cuando uno simplemente la analiza, sabe que no es que todo ese dinero está en cripto y se puede ir de una o puede entrar de una. Entonces uno puede tomar decisiones en función de grandes volúmenes de dinero que las grandes instituciones, porque vaya, otro secreto, los retailers no mueven el mercado, lo mueven muy suave, lo mueven muy poco comparado con BlackRock, con Vanguard, con JP Morgan, con el Standard Poor's, con todas las grandes instituciones que de verdad mueven el dinero. Entonces, a mí me interesa saber qué está pasando con eso. Me checo un par de noticias de cripto y de investing.com del mundo regular y lo llevo a Bitcoin. Por eso yo siempre estoy viendo un gráfico así, muy tranquilo, y los muchachos me preguntan, ¿pero y qué tanto estás viendo eso? Y digo, porque es que el oro no se está moviendo. El oro, mira, se estancó, llegó a un máximo, tapó aquí, esa plata tiene que ir para algún lado. Porque cuando cuando ya los grandes se cansan de comprar oro, el mercado se estabiliza. Ahorita no es un momento así, ahorita con el tema de la guerra que está ocurriendo en Oriente Medio, pues se resguarda mucho los capitales en oro, por eso el oro está todos los días, estos días tocando máximos históricos, pero cuando ya eso deja de suceder, adivina dónde va ese dinero, a mercados de riesgo. Y uno de los mercados de riesgo ahorita que más está moviendo emociones y que más está moviendo el dinero institucional, pues es cripto y uno aprovecha las oportunidades. Entonces, así, poco larga la respuesta, yo lo sé, ese es un tema mío siempre. Perfecto. Ah, bueno, ahí Pero Martín está bueno. pregunta, ¿no? No, y fíjate que de ahí te estaba poniendo la gráfica de dominancia. El Uh azul -huh, que se ve en esa gráfica uh es -huh, la dominancia de Bitcoin. total. Eso es de CoinMarketCap. Uh Entonces acá -huh, sí se ve el último dato. No sé si estamos viendo exactamente, son 56%. Eso es lo que más 56%. es 50. impresionante. O sea Y que, súmale Ethereum y los stablecoins y podría ser arriba del 77%. no, Más o menos. si ya tú solo agarras el top 4 del CoinMarketCap, que es Bitcoin, Ethereum, BNB y USDT, ya, eso es cripto. Lo demás es como tal vez un 10%, Ven a todo lo ver, lo demás. vemos acá. Uh Mira, -huh, acá se ven. Entonces ahí está, 56% Bitcoin, Ethereum 14, ajá, esos son ya, 70, ya tiene 70, USDT 75 y BNB 75, 74 más, casi 4 más, 74. Bueno, mira, 79%. 79% solamente el top 5. O sea que 8 de cada $10
que hay en cripto están completadas en 5 monedas. Entonces, ¿para qué yo me voy a poner a hacer trading con el otro 22% a estar inventando, a arriesgar mi dinero? Ojo, no terminamos de ver el porcentaje. Emmanuel, el caso mío, Emmanuel Linares, sí tiene una parte de su portafolio. Yo trato de que no sea nunca más del 5%, y de hecho el 5% es alto. Traders menos agresivos, perdón, más conservadores usan solo el 2%. Yo voy un poquito más allá porque yo tengo más o menos ya capitalizado cuánto me he ganado y digo, bueno, este dinero llegó a mí ya por otras cosas, yo lo puedo arriesgar y me ha salido bien, también me ha salido mal. Ese 5% del que estoy hablando es para lo que se te ocurra. O sea, salió la moneda por allá del hámster esa que volvió loco como 80 millones de personas. Soy muy capaz de agarrar ese 5 o una parte de ese 5% y lo meto en el hámster. Si veo que lo listan en un exchange y todo, obviamente hago mi DOR, ¿no? Do your own research. Eso siempre es un consejo. Sí, claro, Hagan su hay que propia hacer. investigación. Nunca jamás en la vida volvería yo a invertir solamente, y lo hice, aquí estoy, lo hice y perdí dinero de esa manera. Nunca jamás en la vida volvería a invertir dinero solo porque me llegó un rumor de que esa era la gema y listo, ya dame el smart contract y métele plata. No, no funciona así. Oye, yo soy muy aburrido, yo soy muy conservador. Yo soy más de los que no invierten en algo. Pero haces plata. Realmente, sí, honestamente Pues sí. O sí. sea, yo le saco al mercado lo justo, lo que yo considero que está bien. La verdad que hay meses extraordinarios, pero hay meses que también me golpea. Hay meses que también o sea, no, ya me estoy equivocando, algo no está bien en la psicología, tal vez no estoy teniendo los mejores días, porque somos un manojo orgánico de emociones y de cosas, entonces tenemos que también a veces tomarnos nuestro momentum, y es mejor parar una mala racha creyendo que perdimos que intentar vengarse del mercado. El trading de venganza es muy normal, o sea, es más normal de lo que la gente piensa, es algo en lo que caen los traders constantemente, creer que el mercado es algo que está ahí queriendo drenar tu dinero, y el mercado le importa, tú sabes que No, tu dinero, o sea, somos tú, tan tú no minúsculos en eres la nadie para participación. ellos. No, nadie, tú eres simplemente una neurona en ese capullo de emociones que complementan una decisión fuerte que realmente la va a tomar algo que está por encima de uno. Y lamentablemente la gran mayoría de las veces son los bancos, las instituciones financieras fuertes, que son las que deciden a dónde se va a mover el dinero. Hay casos extraordinarios. De hecho, pues cripto sigue siendo uno de esos casos extraordinarios donde los retailers creemos, ¿no? Que llegamos primero que los institucionales. Esa es la historia que creemos desde Satoshi Nakamoto para acá. Entonces, por eso hoy en día estamos un paso adelante incluso de las instituciones, pero eso va a cambiar. En algún momento el poder se va a volver a equilibrar, porque tú y yo no tenemos el poder de ir a comprar 50,000 Bitcoin como si hace un BlackRock a través de su ETF, así sea Bitcoin de papel. Entonces, ¿qué gano yo frustrándome contra algo que no puedo controlar, cuando más bien me puedo sentar a analizarlo, estudiarlo, me tomo una semana o un mes o un año, lo que necesite según mis capacidades, y luego empezar a sacar dinero de eso? Esa es la decisión consciente que yo tomé, sobre todo entre 2021 y 2022, que me establecí acá en Colombia, que cripto acá en Colombia, la verdad, ha florecido un montón. Hoy tenemos una comunidad de 300 personas, fundamos Spiral Labs, el Crypto Latin Fest ahorita está ya a 10,000, hoy ya se confirmaron 10,000 personas allá en Honduras. O sea, cripto está creciendo a algo más grande de lo que esperábamos. Incluso nosotros, cuando tuvimos esa idea de Spiral Labs de los NFTs, era algo todavía como muy loco pensar en tokenizar empresas. Hoy en cambio lo estamos haciendo. Cada semana están llegando proyectos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que como todos los negocios y como todos los mercados, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de paciencia, y el tiempo siempre le va a dar la razón a los pacientes. Tú has escuchado el dicho, no sé si lo dijo Warren Buffett o Robert Kiyosaki, que dicen: el trading es el negocio donde los pacientes sacan dinero del bolsillo de los impacientes. No lo he oído, pero sí, está buenísimo. Ese Es es el verdad. trading. Todos los que están aquí, todas las que están acá, aquí, eso es el trading. El trading es el negocio donde los pacientes sacamos dinero del bolsillo de los impacientes. Aunque suene un poco Mira, feo, pero es así. mira, yo soy trader, yo soy broker, yo he trabajado toda la vida en esto y yo Tú sabes de llego y lo que cojo el estoy. celular. No cojo el celular Ujú. en la aplicación de Bitget, pues, no, de vez en cuando digo, bueno, vamos a ver las gráficas, vamos a ver cómo estoy. Y tienen un motor de gráficos Y súper super lindo. es súper bueno, pero Ujú. vengan y les muestro así rápido cómo funciona mientras que les voy contando mi historia. Pero entonces digo, bueno, listo, operemos. Pero pues operemos, yo no había pensado ni en operar ni en nada. Estaba
en mi cuento y operé. Venga, les muestro cómo es. Y no te pasa que a veces ves por ahí, se acaba de lanzar una moneda a 5 de la mañana y uno, Ah, claro. uy, y uno empieza a ver en cuestión de minutos cómo va subiendo el volumen, $24,000, $100,000, $200,000. A mí me pasó con WorldCoin. Yo tengo una historia muy chévere con WorldCoin. Yo no soy fan de WorldCoin, pero le saqué buen dinero con el trading de oportunidad los días que se listó en Pe- Binance. Pero claro, es que esa es una oportunidad, pero lo que yo hago y lo que no nadie puede hacer igual que las pendejadas que hago yo, es que veo la gráfica y digo, bueno, listo, acá me da el nivel de entrada, Ajá, pero no he estado ni listo, no he pensado nada. Obviamente yo estoy todo el día pensando, viendo las noticias y todo el tema, ajá, ajá. pero me meto y digo, bueno, listo, compremos ya. Pero no hago como dices tú, pongamos un limit order, pongamos parémonos acá porque este es el nivel que me da. No, pues ahí, ataquemos el mercado ya. Eso es lo que uno no debe hacer. Mejor dicho, ahí uno está regalándole la plata al paciente, como dices tú. Yo de Sí, paciente, de meterme, siempre, claro que yo siempre lo he hecho desde hace un tiempo. Stop loss y take profit los meto apenas meto la orden, así sea una mala orden, pero siempre la pongo. Y al día siguiente, o a las 2 horas, estoy viendo, me gané una platica o la perdí, pero cometo total. ese error. Y obviamente por eso es que me interesaba tanto oírte, una persona con tanta experiencia que no solamente me enseña a mí, sino nos dé algunos tips de educativos para la gente que nos oye. Porque es clave no solamente comer cuento entero, sino creo que uno tiene que estructurar un poco el proceso. Totalmente de Así acuerdo. sean hábitos sencillos, como dice el libro de hábitos atómicos, así deberían Mm, ser los hábitos en las operaciones. Uno debe armar unos hábitos claros para operar, así sea un tema como de hobby. Tiene que ser un tema de hábitos claros y una estructura clara. Por eso esa fue mi primera pregunta y de ahí arrancó toda esta charla. Creo que es lo sí. más claro. Y una pregunta que tenemos ahí de Martín, que me da pena no contestársela. ¿En qué plataforma operas Forex? IC Markets. Ese fue el broker con el que yo enlisté los bots. Venía muy recomendado por alguien muy fuerte de Reino Unido que era en ese momento, se llamaba, no sé si siguen trabajando, tengo tiempo que no hablo con ellos. Eran Astroforex, pues en ese momento eran una de las mejores academias para aprender Forex. Yo no tenía el dinero para entrar porque el curso de ellos vale como 5,000 libras esterlinas, pero Uf, eran unos manes que eran increíbles y recomendaban IC Markets. Entonces hice la diligencia. Yo venía de Hot Forex. Hot Forex sí tuve unas experiencias no tan chéveres con Hot Forex. Hoy en día creo que está muy bien, pero ojo, las experiencias no fueron porque Hot Forex sea malo, sino porque en el país donde yo vivía, que era Ecuador, el tema de traer dinero de Hot Forex para Ecuador cuando había ganancias era un problema porque el holding de ellos está en Islas Mauricio. En cambio, ok, holding de IC Markets, que también es un broker licenciado, que ya tiene, no sé, como 10, 12, 15 años, o sea, es un broker que está como establecido entre los que están legítimos, venía de Australia y era bastante legítimo, o sea, no tenía problema con traer el dinero de Australia a mi tarjeta de débito o mi cuenta, o dependiendo cómo fondeaba, que los brokers funcionan un poco distinto cuando es con dinero fiat en IC Markets, la verdad. Ahí me quedé Hot Forex para cuando quiero fondear con cripto, que hoy en día Hot Forex sí lo uso cuando quiero fondear con cripto, cuando quiero hacer pruebas o algo de trading tradicional, pero que quiero fondear en Bitcoin o en Ethereum o lo que sea, o en USDT. Y IC Markets para todo lo que es tradicional de Fiat. No estoy seguro si es IC Markets, por si acaso, pero en inglés, IC Markets. No estoy seguro si ya hoy permiten fondear en cripto. Eso se está volviendo un estándar. Todos los brokers, como cripto se está regulando cada vez más allá de sus amores y desamores con los grandes gobiernos, la gran mayoría de los brokers legítimos aceptan depósitos en cripto. ok. Eso a nivel. ¿Y TradingView? TradingView para TradingView es la analizar. super herramienta. Sí, la super herramienta. ¿Para qué ponerse uno a inventar? Y pues la verdad, de Exchange, Binance y utilizaba Gate.io, pero como me mudé y tuve unos temas, pues tuve un cambio migratorio y todo eso, tengo que renovar mi KYC de Gate.io. Pero ahora que estuvimos con los de BitGet y todo eso, que ya me creé mi cuenta de BitGet y eso, estoy empezando a ver el tema del Launchpool, también de BitGet, pues también hago Launchpool, ¿no? También acuño monedas, pero pues eso es otra cosa de la que podemos hablar luego,
porque es muy chévere el tema. Yo tengo BNB, por ejemplo, y a mí me va muy bien con BNB. Compro BNB y Binance me va regalando monedas que van saliendo. Y entonces esas monedas las Eso vuelvo a es, convertir a BNB y lo mismo ahora puedo hacer con BitGet, con el token nativo de BitGet. Y lo puedo convertir en monedas que van lanzando y el launchpad del BitGet es salvaje, ¿no? O sea, lanzan cosas y las analizan antes de lanzarlas, ¿no? Que no eso, es... eso les quería mostrar. Eso, a mí se me hace genial ese Uh pedazo de -huh. Bitget. Me parece, pero que es una locura. Ojo Venga, que tiene sus riesgos, pero o no, sea, claro. para dinero que uno no esté esperando, estar ahí gastando todo el tiempo. Yo creo que yo comencé como con 0.2 BNB, ese chiste de los launch pool, y hoy en día tengo casi un BNB, y eso fue hace año y pico, solo convirtiendo todo lo que me da Binance en eso. Hubo un momento en el que sí tuve mucho BNB, la verdad, tuve como 7, $8,000 en BNB, y era buenísimo, pero no soy de quedarme tanto tiempo con, ya lo dije, no me puedo quedar tanto tiempo con una cripto, aunque sea BNB, no es lo mío, yo voy rotando. Ahorita tengo la apuesta más en NIR, me gustan los números de Nier, está todavía muy lejos de su all-time high y conozco ya mucho del protocolo y como pues, también soy desarrollador, sé qué están haciendo los programadores detrás de eso y todo, me gusta, ¿no? Le tengo como cierta confianza, pero es algo muy personal. Es algo de que tengo ahí algunos ahorros que estoy esperando que, pues bueno, que se recuperen para sacar ganancias. Pues, Y mientras tanto reinvierto el staking. pues sí, lo que te iba a decir. Acá en Bitget tienes estas oportunidades. Puedes meter pool de USDT, Uh bloqueas -huh. y te ganas, mira, hasta el 117%. Obviamente, digamos, en USDT estás bien porque pues te regalan la moneda y ya es una plata que pues, de pronto no tienes nada más que hacer con ella y la dejas ahí Sí. bloqueada, no hay ningún rollo. En CATS, digamos, la de CATS a mí se me le han dado durísimo ahorita al precio. Yo recibí unos CATS de alguna promoción que había en Bitget y me los dieron, pero ha ido bajando el Mm, precio, pero fíjate que ahí también lo puedes bloquear, compras CATS, lo bloqueas y ahí vas recibiendo tu pool en Pool X. Y en el Launch Pool, bueno, ahí tienen de todo. Y también sí, acá en Candy Bomb también tiene otra cosa buena, eh, que es que tú tienes que hacer trading, te unes acá a haciendo trading y haces, pues hay de todo para ganar algunas monedas, pero obviamente todo, como dices tú, todo tiene su riesgo y pues bueno, total, sobre todo si ya no es algo de prueba, si vas a meter dinero real, está muy bien. Y ojo que yo estoy hablando aquí muy abiertamente de las cosas en las que yo invierto, porque como dije al principio, la idea era que yo les hablara de mi experiencia, no de solo conceptos y cosas, porque pues esto es un conversatorio de experiencia, no de que les estemos enseñando qué es lo que van a hacer. Por eso nada de lo que estoy diciendo acá sería no, como realmente una recomendación. total. Pero yo también les digo lo que no funciona. Por ejemplo, ¿qué no funciona? Los staking de esos de APY, APR, de esas ganancias extrafalarias que hubo, que eso hubo una tendencia en 2021 pero cuando digo extrafalarias, era de 91,000%. Pagaba, por ejemplo, un protocolo que se llamaba Wonderland, que era sobre Avalanche. Y adivina quién fue y metió plata ahí y no le fue tan bien. Lo están viendo. Sí, ¿por Claro, qué? Porque yo decía, 91,000%, no hay manera de perder dinero en eso, pero sí había letra chiquita y sí había cómo perder dinero en eso. ¿Por qué? Porque nunca te pagan en USDT, esos protocolos te van a pagar siempre en el token nativo. Eso es toda una ecuación. Y ojo que no digo que se estafa, pero es que es toda una ecuación para que no se pueda aguantar una oferta y demanda de un staking que paga 91,000%. Eso se vuelve ultra inflacionario. Por eso hoy en día el Emmanuel grande y consciente y que les habla con mucha tranquilidad porque no les va a recomendar alguna tontería, les dice que busquen cosas más conservadoras, pero que tengan también una mejor puerta de salida. Cosas del 9 al 20% anual. Ya está muy bien. De hecho, el 20% anual a mí a veces me asusta. Hay que recordar el caso de Anchor Protocol, que estaba sobre Terra, que pagaba el 24% anual en UST y hay gente que se suicidó porque metió los ahorros de su vida, porque dijo, bueno, es dólares, es una stablecoin, pero una stablecoin que estaba atada a un protocolo de una moneda de un chino que terminó siendo un estafador. Entonces, todo tiene un riesgo potencial. En el mundo tradicional y en el mundo cripto, todo vale la pena investigarlo, saber qué personas están ahí. Si tienes un amigo técnico, una empresa, algo, saber qué smart contracts están ahí inmersos. Hoy en día tienen chat GPT, que literalmente te puede agarrar un smart contract, aunque esté en formato binario, aunque esté encriptado, lo que sea, te lo analiza y te dice, este smart contract parece legítimo y uno puede meter plata en ese protocolo. O sea,
hay tantas cosas ahorita para saber realmente si nos estamos metiendo en un negocio legítimo o en una potencial estafa, que realmente los que caen en estafa es por dejarse ganar siempre por el cortoplacismo y el deseo de obtener dinero gratis. Porque sí, hay mucho dinero fácil en cripto, es verdad. Hay airdrops, hay regalos, hay protocolos que botan plata solo por dejar tus monedas ahí, pero la gran mayoría no son legítimos. La gran mayoría son intentos de quedarte con tu dinero. Entonces, eso, es de la que es mucho de lo que hablamos en el CryptoParche, en la Obvio. comunidad en la que estamos. Por eso a mí me encanta CryptoParche porque ahí votan las cosas. Mira, nadie tiene idea de lo pendiente que yo estoy. Por eso yo soy como medio ácido a veces en el CryptoParche porque yo estoy ahí de administrador y tal, pero yo estoy pendiente de cuando tiran alguna de esas de que, uy, recomiendo esta tal cosa. Gracias a Dios ya los otros administradores ya hoy en día las borran. Y yo digo, parce, no es para eso, no recomienden protocolos porque estoy seguro que no investigaron. O sea, ni siquiera yo que me la vivo leyendo todos los días de No, oportunidades en cripto, recomiendo esas vainas. Es muy imprudente eso. no, pues fíjate la belleza de las 80 millones de personas que invirtieron en Hamster, esperando ese staking, O sea, ese airdrop. No, fue un dolor más gané yo que no hice nada por tener BNB en Binance. Hay gente que pasó, como yo decía, acariciando a la rata esa todos los días. Tap to earn, ¿cómo es? Tap to earn, Up to era earth. la tap to earn, pasa no sé cuántas horas, si hubiese invertido esas horas investigando, mint coins, no importa, pero que sí están con una comunidad, que sí van a hacer un lanzamiento distinto, que tienen una utilidad o otra cosa. Ahora, que Hamster estuvo mal, no, pues desde el punto de vista de marketing fue brillante, pero yo con Camilo hacía la cuenta y decía, a ver, Camilo, siéntate acá, multiplica. Tantos miles de millones, tan no sé qué más, mira el CoinMarketCap cómo está y eso, no va a salir a más de tal precio porque no hay dinero suficiente. Es un tema Así también es. en qué voy a poner, porque aquí estamos hablando solo de dinero y de experiencia, pero ¿y dónde está el tiempo? ¿En qué voy a poner mi tiempo? Yo le voy a pasar 2 días pegándole a una ratica ahí para que me regalen cuánto supuestamente. Lo voy a dejar al azar, pues estoy literalmente devalorizando mi tiempo. Por eso yo trato de meterme en protocolos que no me quiten mucho tiempo. Los staking de stablecoin, esas vainas como las que me mostraste de Bitget son una respuesta porque uno invierte un momento investigando, viendo si me gusta el proyecto, meto la plata ahí y me olvido de eso. Pongo una alarma y vuelvo cuando eso ya me dropee mis monedas. El trading también requiere que tengas unos borders de tiempo porque si no se vuelve una obsesión, la gente duerme viendo los gráficos, te vuelve un adicto a tener todo el día un gráfico ahí. A mí todavía me pasa, pero porque yo estoy aquí en mi laptop, de este lado tengo una tablet u otro monitor y ahí estoy pendiente y sigo haciendo mis cositas de emprendedor y de mis otras empresas y ahí voy pendiente. Hay veces que paso 3 y 4 días sin abrir las gráficas porque tengo el portafolio invertido en cosas que me están generando o que están ahí Ya estás esperando. tranquilo, sí. Ya estoy tranquilo. Es que tiene que ser así porque si no, no es vida. Y porque sé que el dinero que tengo ahí, ojo, no todo, pero el que tengo como que, digamos, en mayor riesgo, puede esperar. Digamos que no estoy dispuesto a perderlo todo. Obviamente todos tenemos un límite. Yo no puedo pretender que todo se vaya a hacer y yo estar feliz. Eso es mentira. Dependerá también del dinero que maneje cada quien. Si tú tienes un patrimonio de $1.000.000 y estás jugando con 10.000, pues estás tranquilo, estás jugando con el 1% de tu patrimonio. Pero si tú estás jugando con el 30, el 50, el 60% de tu patrimonio, todos debemos tener un Y límite ves que a dónde está llegar. cayendo. Y pues, es preferible rescatar la mitad de eso que perderlo todo. Entonces yo estoy tranquilo hasta cierto punto y a veces lo que digo es como que, uy, mira el mercado. Yo sabía por tal vaina. Es que ayer esos árabes se pelearon, o Trump salió por ahí diciendo tal vaina, ahí salió el del banco, no sé qué, diciendo que es una estafa. Entonces uno sabe cómo están más o menos manipulando el mercado. Pero eso te lo da las ganas, eso te lo da el tiempo, la tranquilidad en el trading te lo da el tiempo, nada más. Oye, Manuel, deliciosa la charla. Yo creo que tenemos para sentarnos en 1000 veces más y ojalá pudiéramos tener más gente a sentarnos 4 o 5 a hablar, pero no la podemos Hagámoslo, seguir alargando hagámoslo. si no. Tenemos, mira, tenemos mucho que de verdad yo te digo en la comunidad que tenemos, los amigos que yo tengo, mi mentor de trading de Forex, podemos hacer un conversatorio, podemos hacer algo más dinámico, invitar más comunidad y Chéverísimo. todo, porque yo sé que estás como retomando, ¿no? El tema de los live y eso. Muchísimas gracias Pues por invitarme y parte de lo que yo estaba haciendo al inicio del año, pues para que los que no lo sepan, era hacer muchos lives, pero era yo, empecé a entrevistar una cantidad de colombianos que me llamaba la atención, pero también me extendí en el canal, pueden ver algunos videos, me toca cambiar
los thumbnails porque son bien feos. He entrevistado gente de Grecia, de Canadá, de Estados Unidos, de Chile, colombianos igual, hay unos paisas que entrevisté muy, muy chéveres. Entrevistamos gente muy, muy interesante y parte de la idea es volver al trading, hablar de trading 2 o 3 veces a la semana con gente así, o Genial. yo solo contarle mi historia, mi experiencia, lo que estoy viendo en el mercado, de pronto en las pantallas, pero también es empezar a unirlos. Hay un tipo de Bitget que entrevisté que es Jacobo Maximiliano, Me Jack suena. Max. Ujú. Es un berraco en trading. Les recomiendo que miren ese video porque el tipo es muy, muy pilo y ojalá lo vuelva a tener acá en el canal. Los de Bitget me Luego me apoyan lo mucho. recomiendas por privado para checarlo. Él es muy, muy bueno en trading y a mí me ha enseñado algunas cositas. Ojalá supiera todo lo que él sabe porque es muy, muy No, pilo. hay gente que Uf, son, me le hay quito el como todo, sombrero. ¿no? Sí, no, total, como te digo, y lo digo aquí tranquilamente, yo no es mi actividad principal, yo no es que, yo soy trader, sí, me catalogo como trader, sé muchas cosas, algunas las comparto muy abiertamente, otras espero tenerlas más maduras para poderlas hablar, y el tema es que no lo tengo como actividad principal, pero no me molestaría hacerlo. En un momento en el que mis empresas, mis cosas estén funcionando tranquilamente, Me lo- lo podría volver a tener como actividad principal. Pero es que el trading no se puede convertir en un empleo. El trading se tiene que ser una actividad, como yo digo, aburrida, mecánica, hacer todos los días lo mismo, obviamente lo que funciona, sabiendo que la esperanza matemática positiva tiene que jugar a tu favor. Vas a perder, siempre van a haber operaciones que van a ir en tu contra. Nadie tiene el santo grial ni la panacea de las operaciones, eso no existe, pero lo que sí puedes tener son las probabilidades a tu favor si haces la tarea y si respetas tu plan de trading. Yo sé que hoy igual no, yo estaba claro, no veníamos a hablar de estrategias puntuales ni de nada, pero como tú dices, yo creo que tenemos Tenemos mucho para muchos. hacer. Claro, tenemos muchos buenos traders en la comunidad, muchos buenos también en cripto, con el tema de los protocolos de liquidez y todo eso también que hacen otras vainas y que las hacen estructuradas y que las enseñan de una manera consciente, como te recomendé a Wake Up de Rafa Ospina, que es un bacán, ojalá me esté viendo por ahí, o sea, el man 10 de 10. De hecho, yo le digo, yo voy a terminar, él me admira a mí, él me dice, Emma, es que tú eres un duro. Y yo, no, tú eres un duro, yo quiero ser alumno tuyo. Así ya yo sepa lo que tú sabes, yo quiero estar ahí haciendo también con tu grupo de Liquidity Pool y todo eso, e ir diversificando. Pero me encanta que hayas arrancado de nuevo esta saga. Invítame cuando quieras, ya sabes que pues estamos ahí en CryptoParche, No, ahí de una. Y aquí en mira la cantidad de Bogotá, alumnos que todo. tienes. Todos quieren aprender de ti. Hay una lista de gente felicitándote todo lo chévere que nos has contado. Y eso que no nos Qué metimos en bueno, gráficas, gracias. no vimos el oscilador y decir, mire, acá yo tomaría esta No, decisión yo acá. creo que, Eso yo creo después que ya lo luego tomamos, podemos pero hacer eso está una más de una charla charla. más técnica, que ya venir Sí, preparado y hacer una operación en vivo, lo que tú quieras, de verdad. Yo soy muy tranquilo con eso porque realmente lo digo siempre. De hecho, en Inspiral Labs, que nosotros como trabajamos mucho con temas Web3 y cripto y que tenemos el OTC también, somos muy conscientes con el tema de no meternos como inversionistas, sino que pues yo tengo esta carrera aparte y a través de Spiral también nos han llegado a veces como consultorías, he dado clases para la Universidad de Bucaramanga, para ingeniería financiera. Ellos hicieron un curso con la Academia de Versity Trading School de acá de Nueva York Nueva York y Bogotá. Están acá, tienen 2 sedes, son de Estados Unidos, pero la CEO es fundadora colombiana y nos conoce. Y ahí volví como a arrancar el tema de, oye, también lo puedo enseñar, también puedo hablar de lo que sé. Porque sabes qué es lo que pasa, y ya para irnos despidiendo, se agradece más a veces las experiencias y que la gente cuente lo que verdaderamente pasa cuando arrancas una carrera de trader, muchas veces que la estrategia mágica o los gráficos y todo eso, porque sí, eso tiene que llegar, hay un momento en el que tienes que ejecutar las cosas, pero ojalá hablaran también mucho más de la parte, como yo digo, psicológica, es 80% psicología, 10% comprar y hablando, 10% vender. hablando de esto, yo hice un video, el lunes hicimos un video con José Carrasco, otro tipo de la comunidad, y es sobre la psicología del trading y el riesgo inherente en el trading. Entonces se lo recomiendo porque es clave entender que hay un riesgo, también hay un sentimiento y el trading no es gratis, la plata no llega, no nace en los árboles. Entonces todos hemos perdido
Todos sabemos lo difícil que es ganar la plata, pero el trader nuevo cree que es gratis, que es facilísimo, que solamente coger el RSI, cogerlo en menos 30 y en más 30 en los niveles que sean, y ahí gano plata. No, eso no está fácil. ¿Sabes que hay una frase que resume lo que acabas de decir? Y la frase, no recuerdo quién la acuñó, pero la frase dice, el trading es la manera más difícil de hacer dinero fácil. Ay, esa está buenísima. Esa la tengo yo también aquí. Siempre hay que recordar que no hay nada fácil, pero definitivamente hay mucho dinero ahí y hay muchas oportunidades. ¿Se puede vivir del trading? Pero por supuesto. Eso es una pregunta que hace mucho tiempo le hice yo a una de las mentoras que tuve y me dijo, pues que yo lo hago, yo vivo solo de esto. Lo que pasa es que lo enseñan porque llega un punto en el que los traders verdaderamente conscientes se dan cuenta de que el dinero ahí no es como para una sola persona, no hay manera de que una sola persona se lleve todo eso, no hay un conocimiento que uno tenga que, no, a mí se me sienta cualquiera al lado y le digo, mira, esta es mi gráfica, estos son mis activos, esta es mi estrategia, porque es que al final la decisión consciente, el punto donde va a entrar la persona es una huella digital. Todo el mundo va a interpretar de una manera distinta y esa es la parte difícil del training, entender que lo que uno ve en la pantalla realmente es un mapa neuronal de lo que muchas personas y muchas computadoras y muchas instituciones están intentando hacer con el dinero en un momento X. Entonces, esa es la parte difícil, pero son probabilidades y la idea es pensar en probabilidades y que éstas estén a tu favor. No es más, no es magia, no son estrategias, no son bots, no son osciladores. Todo eso puede funcionar un tiempo, pero en el transcurrir en el caso de que ya se vuelvan traders conscientes y rentables, en el tiempo, al final lo que le va a dar la razón a la gente en el trading es la esperanza matemática positiva. Es entender que aunque pierdas, tus ganancias tienen que superar tus pérdidas por tu estrategia consciente y tu toma de decisiones realista en función de algo que está ahí para ti. No es más, el mercado no es un monstruo, ni regala, ni quita dinero, solo es una interpretación del pensamiento de muchas partes. Y para despedirnos, acuérdense que la economía es suma cero. Esto de trading es suma cero. Unos Alguien ganan y tiene que otros perder. pierden. Alguien tiene que perder para que unos ganen. Por eso al mercado hay que darle, así como uno le saca, hay que darle. Traten de sacarle más de lo que le dan para que sea negocio. Bueno. Oye, Manuel, un placer conocerte, un placer tenerte en el Hermano, el gusto es canal, mío. mil veces invitado y un saludo a todos, a Martín, vengan, nos despedimos a todos de que los que vinieron, a Adam, a Margarita, Martín también, Luis Amelia, Gracias. Joana, Edison, Crita también saludó, Edison. Muchas gracias a todos, Nelson, me faltó decirlo y nos vemos en la próxima. Se les quiere. Un abrazote. Un abrazo. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por todo.